Hemos venido con nuestra serie que tiene por nombre La Iglesia. Y ya hemos pasado por dos escalones, por llamarlo de alguna manera. El primero, la iglesia ahora, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan ese tema? Que fue algo bien especial. La iglesia ahora. Y hemos ido aprendiendo acerca de la iglesia, cómo enseña el Señor a la iglesia, a orar de la manera correcta. Hablábamos de que no hay opción de mandar a Dios, de obligar al Señor, sino que lo que de Él recibimos es por su misericordia y por pura gracia. Para decir en pocas palabras lo que hemos aprendido en cuanto al primer escalón de la iglesia ahora. Luego vimos la iglesia, ¿se acuerdan? La iglesia se sujeta. La iglesia se sujeta a su voluntad, porque el hecho de orar no garantiza que nuestras oraciones se tienen que cumplir porque sí. Porque esas oraciones, aunque parezcan buenas, piadosas o con un buen sentido, no siempre son la voluntad del Señor. Y hoy tenemos para compartir con ustedes, la iglesia es escritural. La iglesia es escritural. ¿Qué quiere decir escritural? Directamente la iglesia se rige, se guía únicamente por lo que la escritura habla, por lo que Dios habla a través de su palabra, de la Biblia. Porque estos tiempos han llenado de muchas facetas de algunos hombres, incluso hombres de Dios que han torcido su camino sencillamente por figurar y por proponer un evangelio comercial. Yo lo he llamado un evangelio comercial y esto ofende. Entiendo que estas palabras ofenden cuando decimos que es un evangelio comercial. ¿Sabe una cosa? El evangelio escritural no vende mucho, entre comillas, no vende mucho. Porque aún te dice que vas a sufrir, que vas a tener momentos de crisis, de dificultad, que vas a vivir tribulación, que aunque te enfermes, aunque ande en valle de sombra de muerte, valles de sombra y de muerte no aparezcan en nuestro camino, pero indiscutiblemente están en la palabra y no podemos dejar de predicar esta verdad, aunque a algunos no les guste. Y necesitamos entender esto. Y para entender que la iglesia es escritural, voy a tomar un pasaje, el cual no lo voy a desglosar, sino lo voy a solamente a mencionar para continuar con muchas características que nos lleven a entender que la iglesia es escritural, no emocional. ¿De acuerdo? Y para ello vamos a leer la escritura en Génesis capítulo 1, verso 26. Y dice la escritura: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Para aprender que la iglesia es escritural, tenemos que remontarnos a quién es el dueño de la iglesia. ¿Y quién creó a los que hacen parte de la iglesia? Sin reconocer esto desde el principio, mis queridos amigos y hermanos, vamos a tener problemas. Nadie hace iglesia. Nadie hace iglesia. Es posible que seamos parte de la iglesia, pero no fabricamos iglesia nosotros. Pero ciertamente en este tiempo hay quienes sí fabrican iglesia. De hecho, en Argentina hay una iglesia llamada la iglesia maradoniana. Ellos la crearon en honor a un hombre, y así de esta misma forma, incluso utilizando la palabra como medio caritativo, misericordioso, piadoso, religioso, llegar a muchos para poder tener cautivos a otros que no comprenden o se involucran con la escritura de acuerdo a la voluntad del Señor.
porque hay muchas citas que se pueden usar para otras cosas. La Escritura dice que Judas se ahorcó, pero ¿quién predica en un altar la doctrina de los ahorcados? No, porque eso no, nadie le come el cuento, nadie va a hacerlo, pero es lo mismo que hacen muchos para obtener ganancias deshonestas acerca de la predicación de la Escritura. Ni nosotros, ni la iglesia puede ser a nuestra imagen y semejanza. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, desde ya comprender que nosotros no nos creamos a nosotros mismos, sino que tenemos un creador por excelencia, alguien que nos hizo y no nosotros a Dios. Entonces, en tu casa, quien debería poner las reglas después del Señor para una persona cristiana, estoy hablando de alguien que se afana o que se preocupa y ocupa por agradar a Dios de la manera en que la Escritura enseña. Después del Señor en su casa debería mandar usted. Y me refiero, no estoy hablando de que las mujeres tomen un lugar que no le corresponde. Es el sacerdote del hogar. La esposa se sujeta al esposo y el esposo debería sujetarse a Cristo Jesús, que es la cabeza. Mi esposa y yo somos los que gobernamos en casa. Y si en casa algo está andando mal, por lo menos anoche hubo una situación que tendré que conversar posteriormente, porque hay cosas que yo veo y que cosas en las que no estoy de acuerdo. Por poner un ejemplo, o la semana pasada una situación que no va acorde con nuestros principios y hay cosas que hay que corregir. Ahora, si siguen pasando en casa, la culpa no es del Señor, la culpa es mía, que permito en casa que ocurran cosas que no son del agrado de Dios. Entonces, después del Señor, manda usted en su vida. Usted decide, toma decisiones. Y manda en el sentido de aceptar o no aceptar ciertas propuestas que incluso el mismo Señor hace. Pero eso no significa que le dé un resultado mejor que el que Dios desea para usted. Ayer hablaba con un amigo y decíamos esto de la predestinación mirada desde un punto de vista humano. El poder de tomar decisiones para que todo ocurra de acuerdo a nuestra voluntad. No podemos predicar de esta manera, pero sí hay decisiones que nosotros tomamos que afectan, no el reino de Dios, nos afectan a nosotros mismos. No es el deseo de Dios, pero tomamos decisiones. Y entonces en la casa de Dios no podemos pretender que seamos nosotros los que ponen las reglas en la casa de Dios. O en este universo que le pertenece al Señor. No somos nosotros los que ponemos las reglas, ¿sabe? No es la física, no es la ciencia, es el Señor. Que físicos hayan encontrado o entre comillas descubierto teorías, fórmulas, situaciones o explicación de eventos científicos o físicos no significa que ellos los hayan creado. El universo se rige sencillamente por la voluntad de Dios. Y no podemos pretender que la iglesia tenga sus propias virtudes y sus propias conclusiones y sus propias reglas apartando a Dios del camino. Y yo le decía a mi amigo anoche, eso es Babel. Es Babel. Y hablábamos acerca de esta posición de Satanás, que no quería quitarle el trono al Señor, sino que quería un universo o un reino paralelo con el de Dios. Pero más adelante hablaremos de esto. En la casa de Dios, en la tierra de Dios, en el universo de Dios, quien pone las reglas es Dios y no nosotros. Ahora le hago una pregunta, hermanos. ¿Cree usted y le cree usted a Jesús? Lea conmigo lo que dice la Escritura. Usted me dijo que sí. Yo lo vi en su corazón. La carita que puso dijo que sí, cree al Señor. Pero ¿qué dice la Escritura acerca de creer en el Señor? Juan capítulo 7, verso 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura,
de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos creen en el Señor? Aleluya. Pero ¿cree en el Señor Jesús como dice la Escritura o como usted opina? Como usted opina, perdóneme ser tan crudo, pero no sirve. Para Dios no sirve. Le sirve a usted para vivir de la manera que quiere en esta tierra. Y bueno, esta semana he tenido mucho contacto con muchos amigos, no con todos de manera tan fraternal como la tuve con mi hermana Margarita Soto al tomar café con ella en casa, que fue un tiempo maravilloso. Tenía rato que no visitaba a nadie, pero tomo café y visito casas. Pero hablaba con un amigo y le decía, no es como tú has creído, ¿no? O sea, tú tienes la decisión para tomar el camino que quieres. Y este amigo en algún momento decía, sí, yo después acudo, yo después voy, yo después lo hago, yo voy a esperar que pasen. Espera un momento, es el momento, si estás aún en crisis, de buscar al Señor, como dice la Escritura. No, es que yo considero que debo dejar pasar un tiempo, unos días para que, amigo, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, dice la Escritura. Entonces, muchos de ustedes me dicen o me dirán que creen en el Señor, pero ¿cómo creen en el Señor? ¿Por tradición? ¿O creen en el Señor Jesús que predica Pablo? ¿O en el Señor Jesús que predica el pastor Ahmed, por decir de alguna forma? Usted debe creer en el Señor Jesús como dice la Escritura. Usted debe ser parte de la iglesia como dice el pastor Ahmed. No, como dice la Escritura. Y creo que yo encontré, no sé si dentro de unos cuantos años más yo pueda encontrar un versículo o una cita bíblica que me identifique y que yo ame más. Si de pronto le pregunto cuál es la cita que a usted más le gusta de la Escritura, de pronto usted me dirá Juan 3:16, porque es la que hemos oído y que se repite y nos las hemos aprendido muchas veces, ni siquiera por leerla nosotros, sino por oírlas a otros repetir. Entonces, para mí, para mí el ombligo de la Biblia, algunos han dicho que es otro, pero para mí es este. Y en mi opinión personal, no lo dice la Biblia, pero para mí, el fundamento de la fe cristiana, ojo, de la fe cristiana, de la teología de Cristo, de el cristianismo, todo lo que termina en ismo, tiene que ver con movimiento. Un sismo es un movimiento de la tierra. El pentecostalismo es el movimiento pentecostal. En política podríamos hablar del comunismo, el movimiento de lo común, el socialismo, de lo social. Pero el cristianismo es todo lo que se mueve alrededor de lo que Jesús enseñó. Por eso usted escucha que nombran el apellido del político y le ponen ismo. O sea, si yo fuera político sería del sanchismo. Pero los cristianos no deben gobernarse, ni deben ceñirse, ni regirse por opiniones humanas, sino las que están en la Escritura, porque de ella habla el cristianismo. Juan 7:38, el que cree en mí, dice el Señor, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y por eso del interior de mucha gente no corren ríos de agua viva, sino ríos de agua sucia. ¿Por qué? Porque están fundamentadas en las opiniones humanas. ¿Qué puede salir cuando nosotros, mire, la oposición de un grupo político dice que el otro es más malo que el otro, y el otro dice que el otro es más malo? ¿Qué puede salir de principios humanos? Para hablar del derechismo y del izquierdismo, por ejemplo, del socialismo, del comunismo, del marxismo, hermano,
Los cristianos nos guiamos por lo que enseña el cristianismo, y el cristianismo está fundamentado, soportado en la Escritura, no en otra cosa. Entonces, por lo cual no es posible que seamos nosotros quienes pongamos las reglas en algo que, aunque hacemos parte de ella, no nos pertenece. Y esto es la iglesia. Somos parte de la iglesia, pero la iglesia no nos pertenece. Por eso le decía, nunca diga ¿a qué congregación va usted? No, yo voy a la congregación del pastor Ahmed. Error. Si usted viene a la congregación del pastor Ahmed, usted está perdiendo su tiempo. Porque yo no puedo predicar ni pretendo predicar de mí. Te predico a Cristo Jesús. Entonces es la iglesia de Cristo. Efesios 1:22 dice lo siguiente. Hablando de Dios. Y todo sometió bajo sus pies. Y a él, a Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y yo leía esto y no lo comprendía. O sea, parece que los sustantivos, los artículos estuvieran desordenados, pero no lo podía comprender. Y todo sometió bajo sus pies. A él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y yo decía, no entiendo. No entiendo, Señor, barájamela más despacio. Y entiendo hoy, puedo llegar a esta conclusión. El Señor sometió todo bajo los pies de Cristo Jesús. Número uno. Y lo otro que entiendo es que Dios a él, a Cristo Jesús, lo dio por cabeza sobre todas las cosas. A él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, que Cristo, sobre todas las cosas que hay en el universo, es la cabeza de la iglesia. También en la cabeza del mar, también en la cabeza de la tierra, también en la cabeza de las montañas, también en la cabeza de todo, pero sobre todas las cosas de la iglesia. La creación, el mundo animal, el mundo vegetal, Cristo es cabeza, todas las cosas fueron hechas en Cristo y para Cristo, pero la iglesia no puede dudar en ningún momento de tener como cabeza a Cristo. Espero no estar equivocado en esta posición. Porque Jesús es lo más importante que el Padre haya podido darnos. No es tu carro, no es tu casa. Es Cristo Jesús. Porque de tal manera amó el Padre, Dios, al mundo que entregó a su Hijo. No entregó cualquier cosa, entregó lo más importante. Al unigénito Hijo de Dios. La iglesia es de lo más importante para Dios. La iglesia es de lo más importante para Jesús. Mire, Jesús, lo voy a decir de esta forma, no es que no le importa lo que pasa en el mundo, pero él tiene unas frases que ofenden. Y es palabra de Dios, dice: yo no te pido a estos que me has dado, yo no te pido que los saques del mundo. Te pido que los guardes del mal. O sea, el mundo está ahí. Pero a ellos, a mi iglesia, te pido los guardes especialmente. Los protejas. O sea, dentro de todo, la iglesia es lo más importante para el Señor. Y de todo lo existente, Jesús es por sobre todas las cosas cabeza de la iglesia. Entonces no pongamos sobre Cristo Jesús un pedestal para sentar a un hombre. Y hoy voy a mencionar a uno a quien admiro mucho, pero hombre. Y él es Charles Spurgeon. La iglesia verdadera piensa antes de actuar. La iglesia verdadera no entrona a alguien que no sea Cristo Jesús. Usted póngase a mirar algunos de los más famosos predicadores. Cuando ellos mueran, ¿quién queda? ¿Sabe por qué? Porque son lo más importante para esa comunidad. No voy a decir si es o no es iglesia, el Señor sabrá.
Muere fulanito de tal de la iglesia del país FX. ¿Y quién queda? El hijo. Y yo aprendí esto, aquí están mis hijos. Y lo voy a decir públicamente. De pronto usted dirá, eso no le conviene decirle a usted, pastor, ¿cómo va a decir eso delante de sus hijos? Yo no aspiro que mis hijos hereden ministerio. Yo aspiro y deseo en Dios que ellos anhelen ministerio. O sea, después de mí viene Sebastián o Santiago o Jesús o Beatriz. ¿Quién dijo? Porque yo no los puedo obligar a ellos a amar a Dios y servir al Señor. Pero también vemos en congregaciones que el ministerio es heredado a los hijos. Porque David se lo entregó a Salomón. ¿Y dónde queda Eliseo y Elías? No, hermano. El ministerio no puede ser heredado. El ministerio es dado por Cristo Jesús, cabeza de la iglesia. Yo quisiera que ellos sirvieran al Señor, que el día que yo parta de esta tierra, que ellos también sirvan al Señor. Y sabe una cosa, el altar del Señor en algunas congregaciones está reservado solamente para unos cuantos del templo. Aquí no, si tus hijos están dispuestos y tú los guías por el camino correcto, tienen un lugar en el altar del Señor, si Dios los ha llamado. La iglesia verdadera piensa antes de actuar. No solo se comporta como si la manera de vivir, de actuar, responder, dirigir, relacionarse fuera un acto que solo se llevará a cabo en el cielo. Ojalá fuera así. Si vivimos en la tierra como para seguir viviendo en la tierra, no pasaremos de la altura que tenga una lápida. Y de hecho, para ir al cielo necesitamos tomar decisiones en esta tierra que nos llevarán allí. Y la más importante de todas es creer en Cristo Jesús, pero no de cualquier manera, sino como dice la Escritura. Como dice la Escritura. La iglesia no solo actúa como un ente espiritual pensando su futuro en el cielo, sino que también actúa espiritualmente en las labores y acciones de esta tierra. Es que yo no me voy a convertir en iglesia del Señor cuando muera. Es lo mismo que pasa con la salvación. Mucha gente cree que su salvación es efectiva el día que muere. Error. Hermano, disfrute de la salvación que el Señor Jesús nos ha entregado ya, ahora, en su casa, en su trabajo, en su manera de vivir, en su manera de vestir, en su manera de hablar, en su manera de cantar, en su manera de hacer todas las cosas, aún de cocinar. Como iglesia del Señor. ¿Bajo qué principio? Bajo el principio de la palabra de Dios, bajo el principio de la Escritura. Nuestra tarea en la tierra es de gran importancia, pues se nos ha confiado y asignado como misión predicar el evangelio de la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A quién le confió esto el Señor? Al que sea, no, a la iglesia. ¿Sabe que si tú eres iglesia, compartes el evangelio? Si te crees iglesia, deberías compartir el evangelio. Y es triste hablar de esto porque pareciera que te estuviera juzgando. Yo no te juzgo, te juzga la palabra, como el mismo Señor Jesús lo dice. ¿Cuántos son iglesias del Señor? Aleluya, amén. La iglesia comparte el evangelio de Cristo, no el evangelio de una persona. Como dice la Escritura. Y la más grande e importante decisión que podemos tomar como iglesia es reconocer a Jesús, pero como dice la Escritura, como su Redentor. Esto debe ser un hecho consciente y no meramente emocional e imaginario. Es que yo tengo al Señor en mi mente. Lo tienes que tener en tu mente y en tu corazón. Pero ¿cómo tengo a Jesús en la mente? ¿Cómo yo veo a Jesús en la mente y en el corazón de alguien? Por sus acciones. Por cómo vive, por cómo habla, por cómo reacciona ante las circunstancias que no le son favorables y también en las circunstancias que son favorables para él o para ella. Porque la iglesia de Cristo es escritural. ¿Qué está bien y qué está mal? No lo digo yo, lo dice la Escritura. Así que, hermano,
y al que aún todavía no es hermano, le digo, es necesario tener en cuenta que la iglesia se fundamenta en la Escritura y no en emociones ni experiencias humanas. No es que pasa, es que yo sentí, es que yo percibí. Son tus experiencias. Pero para regir tu vida, no te bases en tu corazón, porque la Escritura dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Gracias, es perverso, terrible, degenerado. Así que el cristiano no se basa ni fundamenta su fe en lo que el hermano dice, como del Jesús que predica el pastor Ahmed, no. Del Jesús que predica el apóstol Pablo, no. Conoce al Señor. ¿Y cómo conoces al Señor de la iglesia? A través de la Escritura. En cuanto a la manera en que nos relacionamos y conducimos como iglesia en esta tierra, o para pretender ser parte de la iglesia, debemos tener cuidado con no romper los límites que la misma Escritura nos pone. Por ejemplo, en cuanto a la responsabilidad de un miembro de la congregación, y que esa congregación, y si es de la iglesia de Cristo. Se lo dije el domingo pasado, hermano, si usted considera que esa iglesia, no juegue a ser la oveja 100. Porque veo muchos que no es que la iglesia debería venir a visitarme, la iglesia debería venir a cargarme, la iglesia me debería dar. Tú eres la iglesia. Así que no juguemos a ser la oveja número 100. Porque si pretendemos que por orgullo se abandonen 99, por mero orgullo o para que se nos demuestre afecto, estamos siendo irresponsables. Y la iglesia tiene que responder al Señor por todo, como todos. Pero la iglesia tiene una exigencia mayor. La iglesia no se expone al enemigo para que le prueben amor. La iglesia, como dice la Escritura, ve el peligro y se aparta. Proverbios 27:12 lo dice. El hombre prudente ve el mal, se esconde. Los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. Ay, pastor, pero es que ahí no dice la iglesia. Este mensaje es de la boca de Dios como una instrucción al mismo prudente que edificó su casa sobre la roca. No es que ahí no dice, el que edificó su casa sobre la roca hace parte de la iglesia, hermano. Porque su fundamento es Cristo Jesús, la roca que sostiene a la iglesia. Y quizá la autodenominada iglesia de hoy pretende ignorar la Escritura y vivir su fe a su manera. No es que aquí hacemos las cosas de esta forma, ustedes son religiosos. Le tengo el antídoto para el que le diga religioso. Pídale que le haga una diferencia entre religioso y escritural. Es que tú eres un religioso. Espera un momento. ¿Tienes claro el concepto de religioso y escritural? Y de hecho la religión no es mala. Sin mácula. La religión. ¿Qué de malo es en ser religioso? Y ahora, si ser religioso es obedecer la Escritura, que me digan como quieran. Segundo de Crónicas 36, 15 y 16 dice lo siguiente. Segundo libro de Crónicas 36, 15 y 16 dice: el Señor. Es que yo prefiero que usted me acompañe en esto. Esto puede sonar muy carismático, pero ayúdeme en esto. Diga, ¿quién dijo? Dígalo conmigo, 1, 2, 3. El Señor. Y dice: Dios de sus padres les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros, porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Aquí estamos hablando otra vez que Él es el dueño de todo y que todo lo creó conforme a su imagen y semejanza, y las cosas tienen que funcionar de acuerdo a su voluntad
y no a la nuestra. Mire lo que ocurre acá. Les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros porque él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios. Despreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas. Hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Él envió mensajeros. No, pero es que a mí me gusta la que predica que nos podemos separar del marido. No importa cuántas veces, porque si eso no nos hace bien, no nos hace feliz, fuera el marido. Desecha lo viejo, tráete lo nuevo. Te cambio este de 80 por 2 de 40. O 4 de... Saque la cuenta. Ah, como saben, su madre está, ¿no? Hermanos y amigos, la verdadera iglesia del Señor ora, se sujeta a su voluntad, es consecuente, es colaboradora, estudia la palabra y se sujeta a Cristo. Y otras cosas más. En cuanto a la organización ministerial, Él constituyó los 5 ministerios y cada uno tiene una función y labor asignada en un tiempo determinado. No pretendamos usurpar lugares y funciones, pero tampoco pretendamos ignorar su llamado e instrucción para ejecutar la misión encomendada a cada miembro de la iglesia. Esto en pocas palabras es: Él organiza quién hace qué don, qué talento tiene, qué va a hacer en la iglesia del Señor, qué lugar debe ocupar, por qué debe hacer las cosas. Él es el que dice. Pero a veces nos hacemos los oídos sordos. No me metas en eso, yo no me quiero comprometer. Fue y será. En la iglesia nadie quita el puesto a nadie, sino que cada uno se da su lugar. Hermanos, Efesios 4 dice lo siguiente: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entiéndase bien ministerio, porque en Colombia, vamos a hablar de Colombia y de otros países por allá, los ministros son los más pechones, los más importantes, del gabinete más importante. Pero no se entiende lo que significa la palabra ministro. ¿Sabe lo que significa la palabra ministro? Servidor. El que sirve. Mucho gusto, soy el ministro de Dios. A ver, yo lo veo como el ministro. Venga, ministreme. Hay que hacer un mandado en la tienda. Hay que servir en el templo, hay que organizar las cosas, hay que predicar la escritura. Ministro del Señor, prediquemos la escritura del dueño de la iglesia. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sabe a quién le habla aquí el apóstol Pablo? A la iglesia de Éfeso. A la iglesia que está en Éfeso. Esto no es para cualquiera. Esto es para abrir los ojos a aquellos que se la pasan echando de aquí para allá como la ola del mar, que un día siguen profeta por allá y todo el mundo corre. Brrr, profeta por allá. Brrr, corre aquí, corre allá. Profeta donde hay, hábleme al oído, dígame cómo son las cosas. ¿Qué me ve? ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a casar? ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Voy a ser millonario? ¿Seré exitoso? Los verdaderos profetas de lo que habla la Escritura siempre estuvieron en discordia con el pueblo. Hábleme de un profeta amado que está en la Escritura. A ese profeta sí lo querían. El profeta Met. No es bíblico. Hábleme de un profeta que querían en la Escritura. A ver, dígame a ver. Pero yo veo que ahora todos los profetas esos los quieren.
empezando por la forma y no por el fondo, ya hay un error ahí. Algo pasa. No es que este tipo cada vez que profetiza cosas feas. Profetiza cosas feas porque haces cosas feas. Y los resultados de hacer cosas feas son consecuencias feas. No hay otra. Le hago una pregunta, apreciado amigo que me escucha. ¿De qué cree usted que se alimenta la autodenominada iglesia del Señor en este tiempo? ¿De qué se alimenta la autodenominada iglesia? Pues yo creo que de motivación, ánimo fraternal, estrategias humanas para alcanzar el éxito, entretenimiento, diversión, tantos pasos para conquistar o lograr ciertas metas en esta vida, pero muy poco de lograr algo para la vida eterna. ¿Quieres identificar un falso profeta? Hoy tan fácil y sencillo es que te predica de cómo vivir bien aquí, pero se le olvida de cómo de predicar de cómo ir a vivir allá. Es fácil encontrarlos. Dando el beneficio de duda y no pretender ser ogro o algo semejante, debido a que se necesita el ánimo, la motivación y ciertas instrucciones para alcanzar ciertas cosas mejores, está bien, pero esto desdibuja, si desdibuja o pretende desdibujar o distorsionar lo que el Señor nos instruye en su palabra, no es de la iglesia. Está bien que yo te anime, hermano, estás enfermo. La palabra del Señor dice que cobres ánimo, que te levantes, que te esfuerces, que seas valiente, puedo empezar a agarrar todas las promesas que están subrayadas allí en tu Biblia. Decirle todo, hermano, voy a orar contigo. El Señor no te va a desamparar. Pero podríamos decir, el Señor no te va a desamparar, así te mueras. Y eso no nos va a gustar. Hermano, yo sé que usted está enfermo, pero aunque usted se muera, si está de la mano del Señor, usted le va a ir bien. Eso nos gusta, pero es la realidad. No te vas a levantar, doy 24 horas a este espíritu de enfermedad para que se largue de tu cuerpo. ¿Cómo así? Esa es una motivación falsa. Y está el hermano allá muriéndose y viendo el reloj. Ay, van 23 horas y media y yo todavía sigo igual. Y si pasa las 24 y no se ha mejorado, hermano, a usted le falta fe o le falta plata. Eso no ofrendó lo suficiente para que el espíritu se vaya, porque hay espíritus, escuché por ahí, en una denominación amiga, que hay espíritus que salen es con dinero. Qué asco de evangelio. El evangelio de ellos, no el de Cristo. Es mucho más fácil repetir al unísono cosas que ni siquiera sabemos si es verdad, que están en la Biblia y en el contexto correcto para vivir una vida supuestamente espiritual, pero no de acuerdo a la palabra. Te van a enseñar de todo, te van a decir de todo, pero no lo que está en la Escritura. Hay un pastor al que admiro mucho y es el pastor Sungel Michelén. Es un hombre que hasta hoy ha predicado de manera coherente, seria. Esperemos Dios lo guarde, pero de los predicadores que admiro, este es un hombre del cual he aprendido muchísimo. Y el pastor Sungel Michelén en una predicación enseñó el cuestionario de otro hombre de Dios a quien también admiro, que es Kevin DeYoung. Él es el de Coalición por el Evangelio. De pronto pocos conocen esta parte porque este evangelio es como el que a veces predicamos, que es un evangelio no popular. y Kevin DeYoung hacía un cuestionario de ciertas preguntas para saber si estamos batallando o no con la suficiencia de las Escrituras. Y él hacía esta primera pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado si la Biblia es de ayuda para tu vida en dificultades? ¿Alguien aquí se ha preguntado eso? ¿Será que la Biblia, un versículo, Número 2, ¿has anhelado alguna palabra o cita bíblica específica, pero no la has encontrado para obtener revelación para tomar decisiones en algún tema?
Número 3 también preguntó, ¿crees que la Biblia debe ser actualizada en algún tema? Número 4, ¿alguna vez quisiste quitar algo de la Biblia para que los no creyentes, alguna vez quisiste quitar algo de la Biblia para que los no creyentes u otros se sientan mejor y no peor? Número 5, ¿alguna vez has pensado que la Biblia no es suficiente para poder guiarte y seguir adelante? Kevin DeYoung dice que si alguien responde así sea una sola sí a estas 5 preguntas, tiene problemas para aceptar la suficiencia de la Escritura. Ay, Dios mío. Y yo, ahí sí. Número 2, ahí sí también. Número 3, ahí sí también, ahí sí también. Y una vez entendí al Señor, le entendí a Dios, que no debo suavizar sus palabras para quedar bien con mis amigos. Suavizaré las mías, se lo prometí, pero las del Señor no lo haré nunca más. Nosotros los predicadores tenemos una gran responsabilidad y entre ellas debemos defender la infalibilidad de la Biblia porque ella cumple cabalmente su propósito y es suficiente para instruir a la iglesia del Señor. No necesitamos otra cosa. Ay, pastor, pero usted lee libros. Yo leo libros, pero posiciones de autores y escritores, incluso del libro que estamos leyendo, no se vaya a perder el conversatorio que vamos a tener acá, así como lo hicimos con el pastor del libro el libro del pastor Juan Manuel Vaz, O tu fidelidad. Tuvimos aquí algunos comentarios de este libro de A.W. Pink. También vamos a tener un comentario. Y algo que les hablé al principio del pastor Charles Spurgeon, él es el de la iglesia del Tabernáculo Metropolitano. En la Confesión de Fe en Londres, en 1689, este documento está ahí en los documentos especiales de esta congregación del Tabernáculo Metropolitano. En el capítulo 1 de su Confesión de Fe está escrito lo siguiente, me encantó. ¿Por qué lo tomo? Porque me identifico. No es que yo sea spurgeoniano, ni que sea calvinista, ni que sea arminiano, ni que sea o marciano. Soy de Cristo. Soy de Cristo. ¿Qué dice ese documento? Dice, las Santas Escrituras son la única, toda suficiente, segura e infalible regla de conocimiento, fe y obediencia salvadores. Es la única. ¿Qué me gusta de la congregación o de la iglesia con la cual pastoreó el pastor Spurgeon por más de 30 años? Si hay algo que me gusta de ellos, es esto. Que se equivocan en otras cosas, hermano, estudiemos juntos y miremos cómo es. Pero si hay algo que me encanta de esa declaración de fe, de ese movimiento cristiano que se esfuerza, que se ha esforzado por muchos años de enseñar la Escritura, es esto. Las Santas Escrituras son la única. La única. Y mire lo que dice el salmista en Salmo 19, del 7 al 11. Porque yo le digo, hermanos y amigos, todo está revelado única y exclusivamente en las Escrituras. Todo consejo de Dios está expresamente expuesto o implícitamente revelado. Explícitamente expuesto o implícitamente revelado. El hecho de que usted no la lea no significa que no está. Porque aprendí algo del pastor Sugel Michelén también, que enseñaba algo que me movió la silla, y es la claridad de la Escritura. No depende de la Escritura, ella es clara. Depende de quién la lee, depende de quién la estudia. Por nuestras limitaciones, hermano, por el idioma que no hablamos, por la condición cultural, geográfica, no sé, los tiempos, las limitaciones están en nosotros, no en la Biblia.
Salmos 19, 7 al 11 dice: la ley de Jehová es perfecta, está hablando de la palabra, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que agradan el corazón, que alegran el corazón, perdón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos justos, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Con qué? Con los preceptos, con los juicios del Señor. Dice el verso 11: tu siervo además es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿De qué está hablando el salmista, hermano? De la palabra. Y yo le agregaría algo más: de su suficiencia para guiar a la iglesia del Señor. Verso 7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, no le falta nada, es completa y suficiente, capaz de hacer transformación en una persona. Verso 7b: el testimonio de Jehová es fiel, es digna de confianza. La Biblia es el testigo fiel del Señor. Siempre que leamos un libro enseñado al pastor Sugel, debemos tener cuidado y filtro. Pero al leer la escritura no necesitamos filtro. Necesitamos es abrir el corazón, la mente, todos los sentidos para poder absorber todo de la escritura, porque en ella no hay daño. Es pura, es fiel, es verdadera. Ella, la escritura, es sólida e inamovible, es fiel. Verso 7c: que hace sabio al sencillo. Hace un efecto en el ser humano que puede tomar un hombre sencillo y hacerlo sabio. Que hace sabio al sencillo. Verso 7b: enseña a usar la información para vivir de manera piadosa, en verdad, con prudencia y sabiduría. Y nos hace competente. ¿Quién? ¿Qué? La escritura. Verso 8: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Mire, no solamente alumbra el camino, sino que, como dice el Salmo 119, 105, sino que traza el camino. No solo te alumbra, porque tú puedes ir alumbrado en un camino equivocado. Como el día que venía bajando el Parque Tayrona, 9 de la noche, la oscuridad más oscura de este mundo. Me sentía que había caído en un hoyo negro. Iba en un caballo, yo empujando el caballo y pegándole, hasta cuando alguien se acerca y me dice: ¿tú qué haces allí? Sacó una lámpara y me dijo: mira hacia dónde vas, el caballo te está diciendo que por ahí no es. Y yo apoyando el caballo y el abismo ahí. Y así somos muchas veces. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Podemos ir por el camino equivocado y la escritura alumbrará el camino. Pero no solo lo alumbra, sino que también lo traza y te dice por dónde debes ir. Salmo 19, verso 8b: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra de Dios es sin error y sin pecado. Es clara e iluminadora, brillante, radiante, y por eso alumbra los ojos. Provee luz y entendimiento para los que desean vivir rectamente. Para los que desean vivir rectamente delante de Dios. Al que no le importa. No, pero yo hago así. Dios me entiende, Dios sabe. Esa es tu manera, esa es tu iglesia, pero no la del Señor. La dificultad de interpretación, como les comenté, se encuentra en el lector y sus limitaciones, y no en la Biblia. La palabra de Dios fue dada para el hombre, incluso para el hombre sencillo. El verso 9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Porque solo a través de conocer y sustentarse en la palabra de Dios viene la reverencia ante el Señor y la capacidad de adorar a Dios de una forma apropiada. Por eso los que cantamos aquí deberíamos saber qué decimos. Y hablaba con alguien esta mañana y le decíamos: estamos saliendo de muchos errores. Queremos salir. Cometemos imprudencias al predicar, al hablar, al cantar. Estamos saliendo de esto.
yo me encontrara con Charles Spurgeon hoy, si estuviera vivo, y me diría, eres de una congregación impía. No me parece. Estás haciendo las cosas mal. Pero yo le diría a alguien como Charles Spurgeon lo mismo que le diría al Señor: Señor, me estoy esforzando por agradarte. A Charles Spurgeon le diría: Charles Spurgeon, me estoy esforzando por agradar al Señor. A ti te parezco así, pero tú no sabes el proceso por el cual hemos venido. La palabra es limpia. Es carente de error. Solo puede mejorar lo que no es perfecto. La palabra no se puede mejorar. O sea, usted puede mejorar algo que tiene la capacidad de ser cambiado y mejorado. O sea, cuando lo cambies y lo mejores, quizás alcanzará en las cosas triviales de la vida, por ahí en la vida. Si puede mejorar algo, no es perfecto. Pero la Escritura, usted no puede mejorar nada ahí, ni yo ni nadie. Inmejorable, es sin tacha, limpia, pura, sana, inerrante, infalible, completa, absoluta, verdadera. Ay, esto me ha dado en el corazón porque recibí instrucción de Dios al repetir todas estas cosas, y entiendo que la palabra tiene todos los atributos del mismo autor de Dios. Por eso la amo. Por eso me esfuerzo por buscar cada día más, por predicar la verdad de Cristo. Tiene todos los atributos del Dios que adoro. Y leyendo ahora el libro de Pink, todavía mucho más. Comprendo otras cosas que no comprendía antes. La Biblia tiene los mismos atributos de aquel que la inspiró. Verso 9b del mismo salmo que estamos leyendo: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Estos veredictos son conforme a la verdad y a la justicia. Lo que Dios dice, así es y no de otro modo. La verdad no se decide democráticamente. Es aquello que corresponde con lo que piensa Dios. No es que, pastor, es que a mí no me parece, a ti no te parece. Te felicito. Tienes un don de criticidad excelente. Pero si la palabra no me enseña ni me induce a lo que tú me estás diciendo, lo siento mucho. No puedo. Ahora, si estamos haciendo algo que está fuera de las Escrituras, por eso agradezco a quien se acerca de una manera amorosa. Para mí me ama y me dice: hermano, ¿sabe? Usted dijo esto. Y esto no es así, de esa forma, es de esta manera. Mire la Escritura lo que dice. Agradecido, me siento amado. El cristiano vive conforme a la Escritura. La iglesia del Señor, la iglesia de los cristianos, la iglesia que es de Cristo, se rige por la Escritura. Y en el verso 10, para terminar, dice: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo, deseables, deseables. Y encontré en Josué 1, del 8 al 9, algo que hoy entiendo más claramente. Dice la Escritura: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así mueras. Eso no lo dice la Biblia, lo digo yo. Y dice: harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y ese te saldrá bien no es como tú opinas, es como Dios dice. Gran diferencia. Conforme a su propósito y su bien. Entendamos esto, mis queridos hermanos y amigos. No hay sustituto para la palabra de Dios, aunque suene muy lindo en la boca de los famosos. Nuestra salud espiritual y de la iglesia depende del apego irrestricto a la palabra de Dios. Si yo le enseño algo que no está en la Escritura, tienes todo el derecho, incluso hasta de irte si no quisieras escuchar más el mensaje.
De hecho, tienes todo el derecho de irte, así escuches bien el mensaje. Yo quiero que se quede, que aprenda, que nos edifiquemos juntos, que estudiemos juntos la Escritura. Alguien me decía, pastor, pero usted, qué bueno sería que uno antes de escuchar el tema, usted pudiera estudiar con nosotros. ¿Por qué no estudiamos juntos? Todavía lo estoy esperando y eso fue hace 9 años. Les pregunto, ¿ustedes quieren conocer más al Señor? Lea la Biblia, estudie la Escritura, escudriñe la Escritura y fomente una relación más íntima con el Espíritu Santo de Dios y vendrá con claridad a nuestras vidas. Vamos a adorar al Dios de la Escritura. Vamos a honrar su nombre. No porque su nombre necesite tu honra, sino porque Él la merece. Él la merece. Yo encuentro cuando el apóstol Pablo enseña a Timoteo, le dice 3 pero tú. Los 3 pero tú. Otro día hablamos profundamente de esto, pero en 2 Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo le dice, pero tú persiste, pero tú sabes en qué has confiado, pero tú. O sea, ¿qué está diciendo con ese pero tú? Un contraste con los falsos profetas y maestros de este tiempo y de aquel tiempo. Pero tú, sé diferente. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego viene el verso 16 que me encanta. Creo que es el segundo que me encanta, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, para el que dice ser iglesia del Señor, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Adoremos al Dios de la Escritura, exaltemos aún a su nombre y sujetémonos a la Escritura. Oh, mi Señor, cuán bueno eres tú y cuán maravillosas son tus obras. Pero de todas ellas, Señor, no es el águila, no es el búho. Es aquel que nos dio su palabra para vivir conforme a Él.